Acompañándonos este día en la jornada sobre generalidades de las sociedades por acciones simplificadas. Con esta actividad formativa esperamos pues lograr darle de alguna manera continuidad a la difusión que estamos haciendo acerca de las reformas del Código de Comercio a nuestros usuarios para que se vayan familiarizando y comprendan los cambios y su incidencia en las sociedades por acciones simplificadas y su contextualización en el registro de comercio. Para dar inicio a esta actividad, voy a ceder la palabra a nuestro director ejecutivo, el licenciado Camilo Trigueros, quien va a dar las palabras de bienvenida. Hola, buenos días a todos los que esta mañana han tomado el tiempo para poder venir al Centro Nacional de Registros y poder llevar a cabo y entender lo que implica las reformas al Código de Comercio impulsadas desde el gobierno de El Salvador y materializadas a través del Registro de Comercio. Doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, bienvenida especialmente a nuestra directora del Registro de Comercio que nos acompañan, demás funcionarios del Centro Nacional de Registros y compañeros que también nos acompañan. Para el Centro Nacional de Registros es un gusto iniciar este año 2024, ya estamos a mediados de enero, pero reactivar nuevamente lo que eran nuestros viernes de capacitación. Hemos venido manteniendo lo que es una capacitación constante a partir de módulos virtuales, de los cuales ustedes pueden encontrar en línea, y este está siendo grabado también para tenerlo, pero queríamos otra vez tener la presencialidad, tenerlos por acá, tenerlos y sentir ese calorcito que creo que, habiendo tenido un poco la experiencia de haber sido profesor o ser profesor en algunas de mis áreas, no es lo mismo estar detrás de una pantalla que verlo y estar apreciando y consumando y ver el nivel de atención que algunos pueden llegar a tener a partir de esa cercanía. Me parece que la presencialidad nunca va a poder ser cambiada por la virtualidad. Creo que ayuda, pero creo que definitivamente no va a poderse cambiar porque no es lo mismo. Así que hemos decidido, en este caso, por parte nuestra, llevar a cabo esta labor. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué hemos hecho como Centro Nacional de Registro? Bueno, decir que a este enero 2024 nos sentimos orgullosos de haber hecho muchos avances y espero que muchos de los que acá se encuentran probablemente hayan sido usuarios nuestros y lo sean usuarios y lo hayan sido en el pasado también y hayan sentido una reforma, hayan sentido una modificación. Y no hablo de la legal, estoy hablando de una modificación o reforma desde el punto de vista registral. Que hayan sentido que los tiempos de respuesta que este CNR tiene actualmente no son los mismos tiempos de respuesta que se tenían hace 5 años. Son tiempos de respuesta diferentes. Nos trazaron un objetivo como nueva administración y nos dijeron, tenemos que ser una institución alejada de la burocracia, de la pereza, de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción se da cuando los tiempos de respuesta son lentos, porque tenés que impulsar, tenés que pagar para que te ayuden a que las cosas salgan más rápido. Pero cuando las cosas son rápidas, no hay necesidad de hacerlo, ¿saben? Y sin pagar express también. No nos molesta que paguen express para quienes quieran hacerlo, ¿verdad? Es parte de los servicios que ofrecemos, pero lo que no puede pasar es que el express se vuelva una temática subsecuente y retórica, porque los tiempos tienen que ser modernos y buenos, porque es lo que nos pidió el presidente Bukele. Esta institución tiene que ser una institución ágil, oportuna y veloz. Y así nos trazamos en el año 2021 un objetivo, modificar los tiempos de respuesta. Nos pusieron 15 procesos que al menos deberían de impactar rápidamente. Entregamos 40 a final de año. Actualmente, en el 2022 llevamos 60 y cerramos el 2023 con 121 procesos a un tan solo día. 6 de cada 10 personas que ingresan al CNR, y no lo limito al registro de comercio, en las 5 áreas que tenemos, propiedad, raíz, hipoteca, propiedad intelectual, registro de comercio, Instituto Geográfico del Catastro Nacional y garantías mobiliarias, se les tiene que dar respuesta en al menos un día. Y lo hemos logrado. 6 de cada 10 se le da respuesta dentro de ese tiempo y sin pago de express, lo aclaro, porque sé que ustedes son usuarios de los que vienen y conocen de lo que estamos hablando. Si eso no fuera suficiente, el año pasado también nos trazamos una segunda meta, porque creo que como salvadoreños, como institución, no nos podemos tirar a la tarea de pensar que lo hemos resuelto con solo tener procesos de un día. Hay procesos que ustedes saben que es imposible resolver en un día. Una fusión, probablemente. Un cambio de denominación social, requiere un tema más de estudio. Una segregación, una desmembración en materia de propiedad, raíz, hipoteca, por mencionar algunos. Pero hay trámites que sí se pueden hacer rápido, ya los estamos haciendo rápido. Pero entonces quisimos darle una vuelta más a esto, y son en los tiempos de atención y respuesta en ventanilla.
Sucedía que la gente decía, bueno, me respondieron súper rápido en un tan solo día, pero tengo un problema. Las personas que me atendieron en ventanilla, demasiado esperé, demasiado tardé. Entonces nos trazamos un plan que se llama 25 minutos. Usted, desde que toma el ticket en la institución, deberá ser atendido antes de 25 minutos y despachado también dentro de 25 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas rápidas. No solo responderle rápido desde que me hizo su trámite, sino también ser atendido rápidamente. Y si tal vez la persona que no la atendió o que la atendió estaba tal vez no tan dispuesta, estaba un poco indispuesta, hemos puesto un código QR dentro de cada uno de nuestras áreas de atención, donde usted perfectamente, sin tener que llenar ningún papel, saca inmediatamente su celular, toma ese código QR y llena una encuesta donde usted está calificando a la persona. Camilo Trigueros tiene un código QR, Mariela Funes de uno, es decir, es individualizado, no se califica a la institución, se califica a la persona que lo está teniendo. Entonces, como parte de esta dinámica de querer mejorar los tiempos y procesos. Lo otro que estamos haciendo no es el objetivo de este taller, pero también vale la pena mencionarlo, ya que estamos parados aquí al frente y tengo un público que es usuario de la institución, y espero que ustedes ya lo hayan visto, porque ya como usuarios del registro de comercio lo estamos implementando, es la boleta electrónica. Espero que no se hayan sorprendido algunos cuando le han dado una boleta diferente. Nos preguntamos, ¿por qué mantener la misma boleta de hace años? La de los códigos, la de los impresores matriciales, aquellos que pitaban y entregar la misma boleta. ¿Por qué? Si ya estamos en el siglo XXI. ¿Por qué? Entonces, hemos modernizado. Ahora, ustedes se dan cuenta, tiene un código QR y les cae directamente a su correo. Y ese código QR ustedes lo escanean y los manda directamente al trámite y al número de presentación que tengan que ustedes estarlo digitando. Para modernizarnos, para poder cambiar las cosas. No es el objetivo de esta sesión. No pienso desvirtuar precisamente el objetivo de esta sesión, que es hablar de las reformas al Código de Comercio, que ustedes lo que quieren escuchar, pero quiero aprovechar el estar aquí al frente y tener su atención para mencionarlo. Así que es parte de la dinámica que estamos haciendo. ¿Podríamos hablar de más cosas? Sí, pero nos centraremos esta mañana en las reformas al Código de Comercio. ¿Por qué? Porque si hemos logrado hacer reformas procesales internas o de productos internos y de trámites internos, ¿por qué no hacer una reforma un poco más elevada, si le queremos decir así, o un poco diferente, legislativamente hablando? Y sí, efectivamente, como parte de la dinámica del gobierno de El Salvador y con la venia del Ministerio de Economía, se presentaron un pliego de reformas concernientes al Código de Comercio. No soy un especialista en derecho mercantil, pero me gusta decir que no estamos cambiando lo que ya existe, estamos agregando una figura nueva. Una figura que no es extraña para algunos, principalmente si conocen realidades de otros países vecinos. Colombia, por ejemplo, 2007 ya tenía las sociedades por acción simplificada. En ese sentido, ya Colombia desde el 2007 lo tiene. Entonces, es una figura que ya otros países de América están ocupando y se llaman sociedades por acción simplificada. ¿Por qué? Porque ustedes, como yo, abogados, notarios, en algún momento determinado algún cliente llegaba y les decía, quiero constituirme como sociedad. Y lo primero que le decíamos era, bueno, qué bien, vino ante mí porque soy notario. Segundo, tiene que hacerlo con una persona más, a quien va a poner a su mamá, a su papá, a su esposo, a su novio, a su hijo, a su hermano, porque es obligatorio que tenga 2 personas, ¿cierto?, para ser sociedad. Tercero, tráigame el cheque, y no el cheque de mis honorarios, sino que el cheque con el cual va a constituir esa sociedad, a nombre de la sociedad, vaya al banco a pedirlo, que si tiene suerte y no está de malas el banco, tiene que hacerlo de esa manera. Cuarto, también tiene que tener el autor para sellar los libros, es decir, toda una serie de solemnidades, que no está mal, que las sociedades anónimas y capital variable lo tengan. Pero ¿y si el microempresario no tenía la capacidad de pagar los servicios profesionales de un notario? No tenía la capacidad de tener los $2.000 de capital inicial que se materializa en 100 al momento de la constitución, pero que son 2.000. Si no tenía la capacidad tampoco de pagar derechos de registro, ¿qué hacemos? Ah, bueno, que vive en la formalidad eternamente. Y yo creo que no. Yo creo que somos un gobierno de cambio. Y como cambio que somos, tenemos que cambiar las realidades y no inventar algunas cosas que otros países ya lo hicieron. Entonces hemos traído un modelo, hemos implementado un modelo que se ha implementado en Colombia, en Paraguay, en Ecuador, con un caso de éxito. Y que ya Honduras y Guatemala tienen casos parecidos, solo que le llamaron de forma diferente. Le llamaron sociedades de emprendimiento. ¿Saben por qué? Porque es necesario cambiar la realidad de este país. Porque es necesario, como cambiamos la seguridad, cambiar también el esquema societario, con un esquema sencillo. No estamos desnaturalizando las SASB, que sigan existiendo, no cambiamos las reglas de las SASB, simplemente hemos agregado un tipo societario nuevo, sencillo, fácil, barato, donde no se necesita notario, será por medio de un formulario físico o electrónico, donde no necesita a 2 personas, donde, ojo con eso,
no va a pagar, al menos en este primer año, según el transitorio que tiene, derechos de registro para poderse constituir, donde usted va a poder establecer a discreción el sistema de administración de la sociedad. ¿Le gusta administrador único, propietario y suplente? Póngalo. ¿Le gusta junta directiva? Póngalo. Tengo un tercero que se inventan. Háganlo. No tiene límite. Donde no le voy a pedir $2,000 para poderse constituir. ¿Sabe por qué? Porque le pusimos tan solo $1 para que todos puedan hacerlo. Es cambiar este país desde una realidad societaria donde le demos la oportunidad a los micro y pequeños empresarios de decir, quiero formalizarme, quiero vender en Marketplace, vendo en Marketplace, ahí tengo mi negocio, pero vivo ante la oscuridad de no tener un respaldo financiero, de no poder acceder a un crédito porque no existo para la banca. ¿Y sabe por qué no existe? Porque no está formalizado. Démosle una oportunidad a estas personas. Y nosotros, notarios, que si bien es cierto, podemos pensar algunos, bueno, me quitó la posibilidad, ahora ya no voy a poder hacer escrito de sociedad. Tranquilos. El año pasado fue un año récord para el CNR en materia de sociedades nuevas creadas, 3.410. Dividámoslo entre los 25.000, 30.000 notarios que somos, no nos dan ni 0.01 cada uno. Con suerte, constituís una o dos sociedades SASB en el año, cuando te fue bien. No le estamos quitando esa oportunidad. La realidad que estamos viendo en los demás países que han implementado SAS es que la SAS es parte del negocio que como notario nos va a convenir. ¿Le digo por qué? Porque ellos van a necesitar nombramientos, porque ellos van a necesitar contratos, porque ellos van a necesitar poderes. Y ahí está la oportunidad de nosotros como abogados y notarios de asesorarlos, de apoyarles, de llevarlos. Entonces lo que estamos haciendo es más grande la clientela, si le queremos ver así, de los notarios y de los abogados. Véanlo de esa manera. No vean el fee de entrada o no vean la entrada al club, que le decimos al club de las sociedades, que es costosa, alta. Hoy la pusimos barata, hoy la pusimos, y así lo decidieron, gratis, poder entrar al club que se llama Sociedades. Y démosle la oportunidad que las SAS, que entran en vigor el 12 de febrero, sean una realidad y ustedes sean los primeros capacitados al respecto. No me extiendo más, hay una persona, la directora del Registro de Comercio hará más a detalle, pero como les digo, desde aquí arriba yo quería saludarlos, quería expresarles que esta es parte de las iniciativas del gobierno de El Salvador y que espero que ustedes como primer grupo presencial que han tenido en este caso la cercanía y la intención de venir, sean el inicio de una serie de grupos que vayan siendo capacitados para poder conocer este nuevo esquema societario que tenemos. SASB sigue existiendo, la SAS es una realidad ahora, Sociedad por Acción Simplificada. Muchas gracias, señores. Gracias, licenciado Trigueros, por las palabras de apertura para esta actividad formativa tan importante. Y como lo decía ya nuestro director ejecutivo, esta actividad formativa es la primera de varias, bueno, presencial, porque el viernes pasado ya tuvimos una jornada de forma virtual en donde se pueden conectar desde diferentes partes de nuestro país. Y les hacemos desde ya la invitación a que estén pendientes de nuestras redes, porque como muy bien lo decía el licenciado Trigueros, esta jornada es parte de la continuidad que se está dando a un plan que se tiene previsto para todo el año, porque para nosotros, para el CNR, ustedes son sumamente importantes. Y la ruta metodológica que vamos a seguir para esta actividad formativa es, voy a ceder la palabra a nuestra ponente, ya se la voy a presentar, pero antes comentarles que vamos a destinar un espacio al final para que ustedes previamente les entreguemos una hojita, por favor, quienes tengan el deseo, ¿verdad? O la inquietud, puedan hacer la consulta a través de nuestra hojita que las compañeras en un momento van a estar proporcionando y luego, pues al final vamos a dejar el espacio para que ustedes se les pueda atender sus inquietudes, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues ahí en la hojita ustedes pueden consignar esa consulta. Y por supuesto, para cerrar esta actividad al final, como parte del cierre, los vamos a invitar a que puedan tomar al final, hay un refrigerio para ustedes. Muchísimas gracias. Voy a ceder entonces la palabra a nuestra directora, en este caso de registro de comercio, es la licenciada Mariela Funes. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notario de la República. Y bueno, ella va a tener a cargo el desarrollo de esta jornada. Licenciada Funes, por favor. Muy buenos días, estimado señor director ejecutivo del Centro Nacional de Registro, licenciado Camilo Trigueros,
apreciables usuarios del Registro de Comercio y del Centro Nacional de Registros en especial, damos la calurosa bienvenida y agradecemos en especial el interés que cada uno de ustedes ha tenido en venir al Centro Nacional de Registros a capacitarse sobre este tema y sobre todo pues a conocer de esta figura novedosa en nuestro país. Tengo el gusto, digamos, de compartir. Ahí está, el punto no me falla. Ahí está. Generalidades sobre la sociedad por acciones simplificadas. Sabemos que el decreto de reforma contiene dos grandes elementos que modifican nuestro Código de Comercio. El primer gran tema es la incorporación, como muy bien lo decía nuestro director ejecutivo, de un nuevo tipo societario. Esto quiere decir que los demás tipos societarios permanecen iguales, el resto de los elementos que ya nosotros conocemos y que aprendemos, ¿verdad?, del Código de Comercio, eso continúa igual y lo que se incorpora es una figura novedosa sobre la cual evidentemente tenemos que aprender y capacitarnos y socializarlo con nuestros clientes también y en especial también conocer como las particularidades o las bondades para poder ofrecer este nuevo producto en nuestro país. Luego, las reformas también contienen un elemento de fusión. Esta mañana nos vamos a centrar únicamente en las sociedades por acciones simplificadas. Como muy bien lo recordaremos, en el mes de diciembre, el 6 de diciembre en particular, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas del Código de Comercio. Estas reformas fueron publicadas el 13 de diciembre y por lo tanto, de acuerdo a la vacatio legis que se estableció en el mismo decreto, son 60 días, los cuales entrarán en vigencia evidentemente el 12 de febrero. Entonces, tenemos estas nuevas incorporaciones vigentes a partir del 12 de febrero. La reforma, como se los mencionaba, tiene dos puntos medulares o principales, que son las SAS, la incorporación de ese nuevo tipo societario, y la incorporación o la ampliación de elementos sobre la fusión. No es el detalle de esta mañana, pero lo que se hace en el tema de la fusión es incorporar o aclarar elementos que hayan sido doctrinariamente discutidos a lo largo de los años. Y lo que viene a ser nada más la reforma es ampliar y dar certeza jurídica sobre la fusión transfronteriza. Eso es en particular que no es un elemento nuevo ni novedoso a nivel internacional, ya muchos países lo incorporan y por lo tanto va a ser también una discusión en una próxima capacitación y profundización de ese tema. Quizás para ir contextualizando el nuevo tipo societario es importante sentar las bases de lo que actualmente conocemos ya para ver qué es lo nuevo que se viene. ¿Qué conocemos actualmente? Conocemos que los comerciantes en nuestro Código de Comercio están catalogados de dos formas. Están los comerciantes individuales y están los comerciantes sociales. Los comerciantes individuales, pues evidentemente es la persona natural, ¿verdad?, que ejerce el comercio de manera formal y que se viene a inscribir o registrar en nuestro registro de comercio y cumple con todas las características esenciales para esa formalidad. Y el comerciante social, pues es el reconocido como tal para, participar en el comercio como una sociedad, dependiendo del tipo societario que seleccione. Es así como el comerciante individual, su principal característica, y esto es importante, digamos, remarcarlo, porque es lo que pone punto, lo que le pone un beneficio al tema de las SAS, es el tema que el comerciante individual tiene una responsabilidad solidaria con respecto a las obligaciones que se adquiere como tal. Es decir, si nosotros como personas naturales, Mariela Funes en mi caso, compra algo a mi nombre y en nombre de mi comercio o de mi negocio, pues respondo con mis bienes en completo, es decir, tengo una responsabilidad solidaria al ejercer el comercio. Es decir, que cualquier cuestión que yo o me obligue frente a terceros, en este caso, pues respondo con todos mis bienes de manera personal. Y ese digamos que es una decisión comercial, pero es importante tenerla clara cuando ejercemos el comercio de manera formal. Es así como, digamos, en el tema de comerciante individual, el comerciante individual definitivamente tiene las mismas obligaciones mercantiles, es un comerciante formal, por lo tanto tiene que, por ejemplo, renovar su matrícula. Tiene el tema de un poco la dificultad del acceso al crédito, porque evidentemente la banca muchas veces está más familiarizada con una persona jurídica más que con un comerciante individual y le pide requisitos extras a las personas naturales que ejercen el comercio. Y por ello digamos que depende de la dinámica comercial y de la operación, pues los comerciantes deciden por uno u otro tipo de formalidad.
El comerciante social, entonces, que son nuestras, digamos, nuestras sociedades, las sociedades catalogadas en nuestro Código de Comercio actualmente vigente. Tenemos las sociedades de capitales, en estas están las sociedades anónimas y las sociedades de comandita por acciones. Y esta, digamos, la principal característica es que los accionistas sí limitan su responsabilidad hasta el límite de sus aportes. Y aquí es bien importante porque dentro de nuestra operación o de nuestro comercio, eso sí hace un punto y aparte, digamos, de lo que es mío como persona natural y lo que yo decido aportar a mi sociedad para poner, digamos, un poco de riesgo en cuestión de, frente a terceros, poder responder ante obligaciones. Luego tenemos las sociedades de personas, donde la característica de la persona es como esencial para asociarse. Y en esta tenemos tres categorías. El Código de Comercio establece a las sociedades colectivas, a las sociedades con mandita simple y a las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora bien, los miembros de las sociedades de personas ahí sí responden de manera ilimitada y solidaria, al menos en el caso de las sociedades colectivas. Y si se decide por un tipo societario como mandita simple o responsabilidad limitada, pues ahí sí hay una especie de parte para poder limitar la responsabilidad. Entonces, digamos, dependiendo de la dinámica comercial, pues actualmente hasta al menos el 12 de febrero se tienen estas opciones para poderse formalizar como persona jurídica. Entonces, nos lleva a que los aspectos más relevantes de la legislación sobre la creación de la sociedad, previo a la entrada de la vigencia de las reformas y hasta el 12 de febrero, es que nosotros necesitamos, como muy bien lo mencionaba nuestro director ejecutivo, una escritura pública. Y al necesitar una escritura pública para ser una sociedad o constituirse como una sociedad, evidentemente necesitamos a un notario y el pago de honorarios. Esa, para los efectos de doing business, el Banco Mundial establece que son una especie de barreras o obstáculos de entrada, porque un inversionista micro y pequeño empresario, pues muchas veces no tiene los fondos iniciales para poder pagar todas las formalidades que necesita un tipo societario. Entonces, empezamos a ver un poco las formalidades que actualmente se necesitan. El capital social, al momento de constituirse, por lo menos tenemos que tener pagados 5% y luego, evidentemente, el 100% al año. Pero eso nos hace, digamos, otra barrera de entrada, digamos, a la formalidad, porque al menos necesitamos esos $100 para comenzar, más el pago, y vamos sumando en cada uno de los eslabones, vamos sumando dinero, ¿verdad?, para la formalización. Luego se presenta el testimonio al registro de comercio, pues también actualmente tenemos un arancel para el resto de los 5 tipos societarios que es necesario pagar, ¿verdad? Dependiendo del capital se paga un arancel. Entonces, como ven, vamos sumando en cada uno de los eslabones para la formalidad, vamos sumando dinero que es necesario para la formalización. Luego tenemos la legalización de los libros societarios y el balance inicial que lo tiene que hacer un auditor externo. Entonces ya partimos del supuesto donde pagamos un notario y finalizamos pagando el aporte a la sociedad y seguimos pagando, digamos, el arancel al registro de comercio y sumamos la legalización de los libros pagados al auditor externo. Todo esto para un microempresario representa un dinero considerable, tomando en cuenta de que está poniendo en riesgo, digamos, un poco, ya no sabemos si ha renunciado a su trabajo para emprender algo, pues si ha asesorando en tema de apostarlo todo, ¿verdad?, por este negocio. Entonces, además de eso, de lo que ya está arriesgando, pues también hay una barrera formal que necesita él romper para poderse, evidentemente, incorporar al comercio y que sea reconocido como tal. Bueno, ahí se distorsionaron las letras, pero prácticamente los obstáculos que les he venido diciendo son esos. La formalización implica un poco el tema de financiamiento, ¿verdad? Entonces, en todo este escenario vamos sumando elementos que al final obstaculizan y que evidentemente con el doing business necesitamos superar como país, y que, como muy bien lo decía el director, esto es solo incorporar al formalismo a los comerciantes. Es decir, hay estudios que demuestran que más del 43% está en la informalidad, si no es que más, ¿verdad?, de nuestra economía.
Entonces, estamos haciendo de que ese 43% se reduzca y podamos incorporar más formalidad, ¿verdad? Y eso implica, evidentemente, más comercio formal y más actos formales que necesitan asesoría tanto de contadores como de abogados. Entonces, este nuevo tipo societario que deja el resto, el director pone un muy buen ejemplo, no lo puse en esta ocasión, pero él dice, bueno, hay una PISA que está compuesta por 5 tipos societarios. Esa PISA, digamos, esas porciones de PISA quedan igualitas, es decir, en esta reforma eso no se toca. Lo que se hace es incorporar una nueva porción a esa PISA, incorporando este nuevo tipo societario con nuevos elementos que pueden ser atractivos para el comerciante en particular y poder introducirse en el comercio. Entonces, digamos, se tomó a bien estudiar esta ley modelo del Banco Mundial, de la UNCTAD y de la OEA, donde evidentemente este es, digamos, un modelo internacional que fue retomado en su totalidad por la legislación salvadoreña y que está orientada, como les decía, a formalizar a los comerciantes. Es decir, está orientada a los micros y pequeños empresarios, a que todas esas barreras de entrada que les exponía al inicio sean tiradas, digamos, y sobrepasadas, y poder incorporar al comercio formal a esas personas. Al igual que la sociedad de capital y la sociedad de responsabilidad limitada, esos tipos societarios actuales ya no responden a nuestro negocio, ya vemos ahí mucho en nuestras redes sociales, creo que todos estamos familiarizados con Marketplace, en Instagram, con pequeños emprendedores que hacen sus negocios, aparte de su trabajo formal, pues hacen sus negocios, ¿verdad? Entonces, estas personas que a lo mejor están en la informalidad, pues puedan ver en este tipo societario una oportunidad de formalizarse. Entonces, este es el camino a decir, no sé por qué se está diseccionando, pero bueno, en esta primera lámina habla sobre la unipersonalidad, y esto es importante de aclarar en el sentido que la unipersonalidad implica no una característica única de la SAS, es decir, podemos ser uno o más, 10, 20, lo que ustedes quieran, pero ya no es requisito indispensable tener a un socio para cumplir nada más con el requisito, ¿verdad? Más de casi la mitad en el registro de comercio, estamos hablando de una porción de 40 o 50% de sociedades que actualmente se constituyen con una proporción de 99 acciones 1. Es decir, el 99% es el principal accionista y el 1 digamos, el que nada más es para cumplir el requisito, ¿verdad? Muchas veces hasta los propios colaboradores o las personas que trabajan en las firmas legales son los que nada más cumplen el requisito, y pues eso es lo que queremos evitar, que esas personas que nada más por cumplir un requisito se asocian para constituir la sociedad. Entonces ahora van a tener con este tipo societario la oportunidad de constituirse de manera unipersonal. Luego, el capital a partir de $1 y la responsabilidad limitada hasta sus aportaciones. Esto es importante porque, como lo mencionaba, actualmente, si uno confía en uno mismo, ¿verdad? Y de modo, optamos por el tema del comerciante natural, pues ahí, en ese momento, también asumimos el tema de la responsabilidad solidaria. Entonces, aquí, si hacemos una parte, digamos, un apartado en ese punto y si decimos, bueno, no, ahora es una persona jurídica diferente y por lo tanto la responsabilidad se limita hasta la aportación. Entonces, puedo constituir yo sola como persona natural, como comerciante social, ¿verdad? Haciendo un apartado del tema de la responsabilidad como tal. Luego, este enfoque está también dirigido a los micros y pequeños empresarios. No requiere del nombramiento de auditor externo para las MIPYMES. Ya lo vamos a ver más adelante, pero son aspectos también muy relevantes en materia de la operación de un micro y pequeño empresario. Y, digamos, la gran ventaja de este tipo societario es que se constituye a través de formularios. Se le va a entregar a cada uno si te parece bien, y te va a pasar un micrófono también para que puedan hacer una escucha correspondiente. Listo. Ya hay algunos que ya, sí. Pero si hay alguien más, sí, pues bien.
muy rápido, más el tiempo. Fue la imagen, dice. Y presentación que se ha guardado. Así que también cuando posición ustedes en la web, en el canal de YouTube, ahí se puede suscribir. Ahí aparece todos los servidores también para mí. Ahorita, Bueno, como les comentaba, vamos a ir viendo las bondades de este tipo societario, pero de entrada ya podemos observar el hecho de que al constituirse por medio de formulario no es necesario un notario. Entonces ya vamos como un poco sobrepasando esas barreras iniciales que les decía a los tipos societarios tradicionales. En el año 2007, ¿sí me pueden ir? sí, ahorita. En el año 2007, la OEA tomó a bien incorporar dentro de su esquema para el Doing Business, en su esquema de análisis económico, el hecho de este tipo societario que pudiera, dentro de esas características, sobrepasarlo, como les decía, estas barreras. Entonces, esta ley modelo se incorporó en países como Colombia con un gran éxito, ¿verdad? En Ecuador, por ejemplo, en los primeros años hicieron un casi doble el tema del número de comerciantes que se incorporaron. Y eso también es lo que tenemos aquí, digamos, la esperanza de que eso ocurra en El Salvador. Es decir, en materia de formalización, que si bien es cierto, este año cerramos con 3.341 sociedades inscritas, el siguiente año podamos decir que se incorporaron, además de las 3.300, que ya es un número récord en materia de registro de comercio, podemos decir que cerramos con 5.000, con 6.000, ¿verdad? Con países que hayan adoptado este tipo societario. Y esto, como les decía, lo que viene a indicar es que esa formalidad se va aumentando y por lo tanto los actos formales que cada uno nosotros asesoramos, pues vayamos teniendo como esa oportunidad de asesoría en esos actos formales. Como les decía, en el 2017 la Asamblea General de la OEA adoptó esa resolución, la cual solicitó al Comité Jurídico Interamericano y a la Secretaría Técnica darle esa amplia difusión entre los Estados miembros y la ley modelo sobre sociedades de acciones simplificadas. Luego, a más de 15 años de su implementación, esta experiencia posiciona a las sociedades por acciones simplificadas como la figura jurídica más adecuada, y eso es lo que nosotros les mencionábamos al inicio, donde el doing business se ve con esos elementos de barreras de entrada, pues se ven ya sobrepasados. Entonces, hacemos la conclusión de que la formalización para las MIPYMES ya está en línea con esos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por lo tanto, El Salvador, que digamos, estamos hablando de una resolución del 2007 y los países han ido incorporando ese tipo societario de manera internacional, ya lo vamos a ver en el siguiente esquema, como en los países de América Latina este tipo societario nuevo ya se ha ido incorporando desde el 2007 y ha sido exitoso. Entonces nos habíamos quedado un poquito atrás en El Salvador en incorporar estas figuras que al final son figuras que ayudan y dinamizan la economía. Muy bien lo decía el director ejecutivo, que no en todos los países le han llamado SAS. Por ejemplo, en Paraguay le han llamado empresas por acciones simplificadas. Ustedes pueden buscar las leyes en legislación comparada, son bastante similares, pero lo que indica la práctica y lo que indica el Banco Mundial es que el modelo societario ha sido exitoso en la medida en la que han aplicado exactamente las características de la ley modelo. Y en este caso, El Salvador sería el primer país en Centroamérica que adoptó actualmente con estas reformas la ley modelo y las características y elementos principales de esa ley modelo internacional. Es decir, El Salvador estaría adoptando la ley modelo que el Banco Mundial ha establecido que dinamiza la economía. Entonces les decía que en Paraguay, por ejemplo, se llaman empresas por acciones simplificadas. En Chile, por ejemplo, le llamaron acciones simplificadas. Y es así como en diferentes países, en Guatemala y Honduras, que no adoptaron el modelo completo, se llamaron sociedades por emprendimiento. Este es un cuadro resumen a nivel de legislación comparada, cómo está la normativa internacional. Como les decía, en 2007 se adoptó la resolución.
2008 Colombia implementó este modelo, que en Colombia es un modelo bastante exitoso. De hecho, más del 90% de las sociedades colombianas son SAS. Allá es el modelo por excelencia, digamos, de constitución, y es el modelo que, si bien es cierto, actualmente nuestro modelo tipo societario más famoso son las sociedades anónimas. En Colombia se dio el fenómeno de que empezaron a mutar todas, a constituirse SAS a partir de la entrada en vigencia de la ley modelo. Paraguay y Ecuador, como les decía, adoptaron este tipo societario en su pandemia. Los colegas de Ecuador y de Paraguay en particular nos compartían el hecho de cómo se vieron en la necesidad ellos, a raíz de la pandemia, de incorporar un modelo como este, y que al final les ayudó a sobrepasar económicamente la pandemia por el hecho de incorporar elementos novedosos al comerciante y darle las facilidades en la formalización. Tal vez vamos a hablar un minutito. Se cayó la sección. Perfecto. Pero también mencionar que dentro de las sociedades por acción simplificada, muy amable, muchas gracias. Dentro de las sociedades por acción simplificada es un tipo societario, como se dan cuenta, que otros países lo han adoptado. No es, digamos, tan nuevo en otros países de Latinoamérica, en otras esferas. Ya El Salvador es parte de la legislación. Es que precisamente podamos hacer esa modificación y podamos hacer también esa actualización donde los demás países, entre ellos del mundo, Francia lo hizo hace 50 años, El Salvador poder tenerlo también y poder atraer inversión y atraer muchas de las personas que en ocasiones por los tipos societarios que teníamos, que no dejan de ser tipos societarios quizás un poco desfasados por las necesidades, poderlos traer y en ese sentido poderlos materializar bajo ese esquema. Así que queríamos implementarlo y queríamos dar un espacito también para poder actualizar la presentación. Perfecto. Gracias. No, y quizás ahí complementar con esta lámina el hecho de que se escuchan sobre ese tipo societario temas de lavado de dinero. Quizás ahí compartirles que, de acuerdo al índice de lavado de dinero de Basilea, que está actualizado el año 2023, ustedes podrán ver en esa lámina el tema de los rankings, ¿verdad? Estos países como Uruguay, como Chile, como Colombia, están bien en nivel del ranking y no es por cuestiones del tipo societario, ¿verdad? Es decir, los controles y las obligaciones tributarias, mercantiles y de otras leyes, el tipo societario le va a seguir realizando, ¿verdad? Es decir, esto no inhibe el cumplimiento de obligaciones y de supervisión de los entes involucrados. Entonces, quizás ahí para aclarar un poco la duda en materia de lavado de dinero, porque sí se ha escuchado un poco este tema y es bueno como aclarar cómo está el score a nivel internacional de los países que han implementado la figura y que evidentemente no inhibe pues, el cumplimiento y la supervisión de los organismos fiscalizadores. Bien, quizás profundizando y entrando más a las disposiciones que son las principales o consideramos como medulares dentro de las reformas en materia de SAS, pues evidentemente era necesario modificar el artículo 18 del Código de Comercio, porque al final nuestro Código de Comercio determinaba que una sociedad era un contrato entre dos o más personas. Esa parte era la que también en materia sustantiva creaba una barrera para este tipo societario para la unipersonalidad, además de los requisitos ya establecidos para cada tipo societario. Entonces, las reformas del artículo 18 prácticamente lo que vienen a aclarar es que una sociedad también puede ser la declaración unilateral de una persona y por lo tanto introduce ya la idea de la unipersonalidad. Como les decía al inicio, la unipersonalidad es una opción, no una obligación en la SAS. Por lo tanto, puede ser por 1, 2, 3 o más accionistas lo que el comerciante decide en su operación. Al final, digamos, y este tema sí es bastante importante de aclarar, el tema de una sociedad es un tema también de la familiaridad o la confianza que se tiene con otra persona. Entonces, por eso es bastante importante el hecho de establecer la unipersonalidad, si uno no confía en nadie más, ¿verdad? Pero también quiere tener los beneficios de una sociedad. Luego, ya en el capítulo, porque se introdujo todo un capítulo al final de los apartados de los tipos societarios, se introdujo todo un capítulo para efectivamente adicionar el tipo societario SAS.
Y en esta edición, pues empezamos con un correlativo, ¿verdad? A partir del 305A, empezamos con el correlativo A de C hasta llegar al Z, sobre cuáles son las principales características de las SAS. Y en esas, precisamente, la sociedad, el 305A, introduce la idea de que la sociedad por acciones simplificadas es una persona jurídica. Ya nos apartamos, ya no es un comerciante natural respondiendo con su patrimonio, sino que es una persona jurídica separada del comerciante, la persona natural, resultante de la manifestación de una o más voluntades de personas naturales o jurídicas, y ahí sí, una o más voluntades, ¿verdad? Ahí es como los elementos principales de tomar en atención, donde la característica de la responsabilidad está limitada hasta el monto de sus respectivos aportes. Entonces, vamos ganando, digamos, beneficios con el hecho de poner un límite a la responsabilidad personal o patrimonial de la persona natural detrás de una sociedad y gozamos, digamos, del privilegio de tener la responsabilidad limitada de una sociedad o una persona jurídica. Las sociedades por acciones simplificadas podrán constituirse de forma unipersonal, teniendo como único accionista a una persona natural o a una sociedad de capital. Eso es también importante considerar cómo puede estar estructurada. ¿Pueden ser una sociedad accionista de una SAS? Sí, ¿verdad? Esa es como las respuestas que vamos encontrando dentro de la reforma. ¿Puede una sola persona natural ser accionista de la SAS? Sí. ¿Pueden ser dos sociedades accionistas de una SAS? Sí, ¿verdad? Entonces empezamos a ver también cómo esta reforma viene dinamizando un poco cómo funciona actualmente el esquema tradicional de sociedades. Luego, el 305A también nos indica que las sociedades por acciones simplificadas se constituirán, modificarán, transformarán, disolverán, liquidarán y lo más importante, aunque no está marcado, realizarán todos sus actos sociales mediante formularios. Eso también es algo bastante importante, ¿verdad? Que nos da también una característica principal de ese tipo societario. Si su constitución es a través de un formulario, pues sus actos subsiguientes también deben de ser en un formulario. Entonces, esto también es una característica principal del tipo societario. El registro de comercio, actualmente ya tenemos listos los formularios tanto de manera física como electrónica a su disposición a partir del 12 de febrero. Y estos son lo suficientemente dinámicos y flexibles para responder al tipo societario actual y evidentemente pues que puedan realizar su constitución a través del medio que ustedes determinen. Luego el 305D, inciso segundo, establece que el capital social para la constitución de sociedades por acciones simplificadas será fijado de manera precisa por los accionistas, debiendo establecerse libremente a partir del monto mínimo de $1 de los Estados Unidos de América, el cual deberá suscribirse íntegramente al momento de constituirse. Muy bien, la reforma habla de la suscripción. La suscripción tiene que ser 100%. Eso quiere decir que si se constituye el monto mínimo establecido es $1, ya no son los $2.000. El monto mínimo es $1, pero la suscripción debe de ser el 100%. Ahora, el pago de ese aporte puede establecerse libremente por los accionistas, pero la reforma establece hasta el monto máximo de 2 años. Entonces, esas vienen siendo como partes importantes también operativas del tipo societario en particular. Luego, el 305D, inciso tercero, establece que el formulario de constitución podrán establecerse libremente las reglas que fueren pertinentes para efectuar el pago, pudiendo ser, y también esto es, digamos, una diferencia con los esquemas tradicionales o los tipos societarios tradicionales, el hecho de relacionar un cheque certificado, pues ya esa regla del 196 del Código de Comercio se ve modificada en este tipo societario, y aquí puede ser a través de bienes, en especies, industria, efectivo, transferencias bancarias, y le incorporamos también lo que ya tenemos también en nuestra legislación sobre el tema de las billeteras electrónicas, entre otros. Este aspecto también es una flexibilidad del tipo societario, porque hay que reconocer que este modelo está diseñado para ser lo suficientemente flexible para la formalización. Como les decía a un inicio, un emprendedor no muchas veces tiene los $2.000 en efectivo, pero a lo mejor ha invertido y ha sacado financiamientos para el hecho de su maquinaria, de su negocio, su restaurante. Pues todo eso puede ser aporte a su sociedad y no necesariamente el dinero en efectivo. Las juntas generales de accionistas, el accionista único, el órgano social que se determine en su pacto social,
podrá acordar los libros sociales para su funcionamiento, siendo obligatorio al menos un libro en las actas de órganos de administración. Esta también rompe el esquema tradicional del artículo 40 del Código de Comercio, en donde establece los 4 libros que son obligatorios llevar para los tipos societarios. Pues al menos en la SAS, la obligación es llevar un libro, ¿verdad? Entonces eso se determina libremente por el accionista o los accionistas en su pacto social. Y ese también, digamos, es un elemento novedoso donde esos libros pueden llevarse de manera física o electrónica. Y además se permite, siempre que el pacto social lo determine, pues su resguardo, su integridad y su conservación en la información. Y como les decía, la reforma indica que al menos la obligación solo es uno. También quizás reforzar el tema que los accionistas responderán de forma solidaria de las obligaciones tributarias, legales, laborales o mercantiles cuando hubieran sido adquiridas fuera del marco legal. Esto es importante porque muchas personas, digamos, podrían hablar de que la SAS puede ser utilizada para medios fraudulentos y todo eso. Bueno, la reforma establece que si esto pasa, así como pasa con cualquier otra persona jurídica, pero si esto pasa igual con la SAS, igual la persona responde por eso, ¿verdad? Entonces, si fuera utilizada fuera del marco legal, pues hay una responsabilidad que ya sí afecta a la persona natural. Luego, adicionalmente, el 305O establece la responsabilidad de los accionistas y administradores que actúen fuera del marco legal, estableciendo en lo del marqué. Y esto consideramos importante ponerlo porque sí el legislador, digamos, se interesó mucho en que la figura, digamos, cobrara esa relevancia, también esa responsabilidad de la persona natural cuando se utilice fuera del marco legal. Cuando se utiliza la SAS en fraude de ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos fraudulentos responderán personal y solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los daños y perjuicios causados a la sociedad, sus empleados y demás afectados. Es decir, ninguna persona natural puede utilizar la SAS en fraude de ley, ¿verdad? Entonces eso es lo que prácticamente viene a reforzar el legislador en esas disposiciones. También reforzar lo que les decía en un inicio sobre que la SAS se encuentra sometida a todos los mecanismos de supervisión, ¿verdad? No hay ninguna disposición en las reformas del Código de Comercio que inhiban a la SAS de una supervisión, tanto de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la SOM, la Superintendencia de Competencia, ¿verdad? Cuando realice fusiones y todo, pues tiene que estar sujetas al marco legal. El Ministerio de Hacienda, evidentemente, tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias, sus obligaciones de fiscalización están presentes. Eso, no hay ninguna parte en las disposiciones de la reforma que incorporen alguna especie de como abstenerse a que la SAS cumpla con sus obligaciones o abstenerse a que fueran supervisadas. Entonces, eso también tiene que ver con el tema que les mencionaba del lavado de dinero. Evidentemente, la unidad de investigación financiera de la Fiscalía también está facultada para incorporar cualquier tipo de fiscalización a estos tipos societarios, como lo está en el resto de tipos societarios. Luego, todas las sociedades por acciones simplificadas están obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas para el comerciante social en este código. Eso también es importante establecerlo porque tampoco, como lo mencionábamos al inicio, está inhibida de cumplir con una obligación mercantil. ¿La SAP van a renovar matrícula? Sí, es una obligación mercantil establecida y por lo tanto tiene que renovar su matrícula, ¿verdad? Entonces, estos tipos de obligaciones así establecidas, salvo las disposiciones especiales sobre su operación, pues deben irlas cumpliendo tal cual está establecido en el Código de Comercio. La sociedad por acciones simplificadas con activo inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América llevará la contabilidad por sí mismo o personas de su nombramiento. Eso también ha causado en otros foros un poco de dudas respecto a cómo va a llevar la contabilidad la SAS. Pues la regla que estableció el legislador con respecto a la contabilidad es la misma regla que actualmente se aplica para los comerciantes individuales. Si el comerciante individual tiene activos superiores a 12,000, pues lleva contabilidad formal. Igual para la SAS. Entonces, en el momento en el que sobrepase el umbral de los $12,000, pues está obligado a llevar una contabilidad formal. Entonces, esto es como no hay, digamos, un invento en esa situación, nada más estamos dándole los beneficios que debería de tener un microempresario al momento de formalizarse.
Sin embargo, se establece en la misma disposición, las sociedades cuyo activo en giro sea igual o superior a $12.000, lo que les mencionaba actualmente, están obligados a llevar su contabilidad por medio de contadores públicos, ¿verdad? Es la misma obligación que actualmente existe en el Código de Comercio y que por lo tanto se equipara al tipo societario para, evidentemente, que lleve y formalice una vez haya cumplido el umbral establecido. Previo a la entrada en vigencia de las reformas, la formalidad, y quizás aquí reafirmando las características principales de ese tipo societario, la formalidad del resto de tipos societarios se mantiene. Sin embargo, para este tipo societario, el tema de la constitución y la realización de sus actos posteriores se va a realizar a través de formularios. Como les decía, estos formularios van a estar puestos a disposición tanto de manera física como electrónica. La inscripción en registro de comercio, actualmente para los esquemas tradicionales, y sigue así, para esos esquemas es la necesidad de presentar el testimonio de escritura pública, ¿verdad?, ante el registro para su inscripción. Y en la materia de SAS, al momento de tener un formulario electrónico, pues estamos incorporando un elemento de automatización en este aspecto y no es necesario que me vengan a dejar nada físico. Todo se va a realizar a través de una plataforma si tiene firma electrónica certificada, ¿verdad? Esa es lo que se estableció en la reforma para poder firmar un formulario. Y esto evidentemente, digamos, equiparado a la ley de firma electrónica, ¿verdad? Entonces vamos como cumpliendo con la legislación. Si bien es cierto, nuestro Código de Comercio data de 1970, la legislación secundaria en materia electrónica se ha modernizado y por lo tanto tenemos que incorporar y aprovechar esos elementos de modernización y eso es lo que se ha hecho con el tipo societario. Estos formularios pueden ser firmados con firma electrónica certificada, que evidentemente pues ya hay proveedores actualmente en nuestro país, está Guanataca, está el Banco Central de Reserva, que evidentemente pueden proporcionar este servicio para firmar estos formularios. El pago de capital social, por lo menos el 5%, los esquemas tradicionales se mantienen, como les decía, los esquemas tradicionales tienen que seguir relacionando el cheque y el pago, ¿verdad?, al menos de $100. Pero en el esquema SAS estamos eliminando el pago de entrada, la suscripción sí el 100%, pero el pago de entrada se elimina y deben constituirse, pueden hacerlo de acuerdo a lo que determine su pacto social por cualquier medio. Como lo veíamos, billetera electrónica, transferencias, pues lo que determine el accionista que puede en sus posibilidades realizar, siempre y cuando el pacto social lo determine, pues esa será la forma de pago de sus aportes. La legalización de los libros, por tanto, en el esquema tradicional sigue siendo ante el auditor externo, ¿verdad? Eso no cambia para el esquema tradicional, pero en el esquema SAS, los libros físicos o electrónicos autorizados de conformidad como lo determinan los accionistas, y esto es también, digamos, una parte importante de su operación. ¿Cómo se dinamiza la operación en la SAS? La propia junta de accionistas es la que va a determinar en su pacto social cómo se va a realizar esa legalización. Puede realizar el propio accionista. ¿Cuál es el impacto que se espera de la SAS? Y esto, digamos, es el impacto que se ha tenido a nivel internacional. Este impacto, evidentemente, es un tema de simplificación y modernización. Como les decía, el tipo societario implica un esquema de una firma de formulario electrónico y esto también es, digamos, sobrepasar esa barrera de la escritura pública. Entonces, estamos visualizando una simplificación y modernización en la formalización, en la manera de constituirse formalmente como sociedad en El Salvador. La facilidad y evidentemente la habilitación de los formularios a través del registro de comercio. Las facilidades en las formas de pago, ¿verdad? Entonces esa es parte de lo que se espera del impacto de este tipo societario. La posibilidad de realizar trámites 100% en línea, eso quiere decir que, como muchas veces lo decimos, nos agrada tenerlos en el registro de comercio, son bienvenidos en el registro de comercio, pero si ustedes no quieren venir al registro de comercio para constituir una sociedad, pues este va a ser un vehículo a través del cual pueden hacerlo 100% en línea a través de los formularios electrónicos que se habiliten en nuestra plataforma. A partir del 12 de febrero van a estar habilitados los formularios electrónicos en la página del CNR. Los invito a buscarlo en ICNR, en la parte de servicios en línea, servicios del registro de comercio. Va a haber un apartado vinculado con constitución de sociedades y ahí van a poder optar a los formularios SAS a partir del 12 de febrero, la entrada en vigencia de la reforma.
Luego, también un poco la inclusión financiera y bancaria, como lo veíamos al inicio de la presentación, los comerciantes que están un poco en la informalidad o la persona natural, pues ahora va a tener otra opción para poderse formalizar y constituirse, una opción más barata. Y como muy bien lo indicaba el director ejecutivo, de entrada este año, a partir de la entrada en vigencia, no hay cobro de arancel, es decir, hay una gratuidad, por lo tanto solo se necesita llenar el formulario, firmar electrónicamente y pues ya tendrán, luego de una calificación de nuestros registradores, pues tendrán su sociedad inscrita formalmente en el registro de comercio. Pago cero hasta ese momento, porque como les decía, los aportes tampoco es obligación pagarlos de entrada, no es obligación pagar aranceles al registro de comercio, no es obligación el tema de contadores inicialmente si su activo no sobrepasa los $12,000. Vamos hasta ahorita, digamos, sobrepasando las barreras iniciales que yo les comentaba sobre la formalización de los comerciantes. Luego tenemos una facilidad para la toma de decisiones porque sí se ha incorporado que la toma de decisiones pueden utilizar medios tecnológicos, pues actualmente el Código de Comercio para la Junta General de Accionistas sí requiere el tema de convocatorias, presencialidad, pues en este caso sí pueden incorporar medios electrónicos para la realización de sus juntas y también como les decía, el tipo societario abarca un aspecto de flexibilidad en cuanto a esa toma de decisión y que su pacto social así lo determine, pues ahí vamos encontrándole las bondades a que esa flexibilidad y digamos lo que nosotros determinemos en el pacto social es la ley. Eso quiere decir que el pacto social es lo más importante de determinar en ese tipo societario, porque el legislador ha dado la suficiente flexibilidad en los aspectos o las barreras de entrada, pero hay que saberlos aprovechar en el pacto social. Y esto es como lo más relevante de la figura, porque esa va a ser la ley principal y lo primero que abarca, digamos, el análisis sobre cómo actúa, o cómo se va a comportar o cómo va a operar este comerciante. Luego, supletoriamente, se va a utilizar las reglas de las sociedades anónimas, así lo indica la reforma, y luego, evidentemente, las obligaciones establecidas en el Código de Comercio. Pero entonces nos lleva a reflexionar que lo importante de ese tipo societario es establecer claramente cómo va a funcionar en su pacto social, porque esa va a ser la ley principal de cómo va a operar. Entonces esto sí es importante remarcarlo para ustedes. Bueno, tenemos una vista como un poco rápida de cómo se visualiza el formulario, ¿verdad? Ven en el costado de la par lo mínimo que tiene que tener el formulario, ¿verdad? Un poco, digamos, el hecho de que los formularios están diseñados para que al menos tenga lo mínimo que el legislador estableció en las reformas para su constitución. ¿Qué es lo mínimo? Bueno, evidentemente la denominación, ¿verdad? Y esto aplica lo mismo para cualquier tipo societario donde no se puede repetir, evidentemente, la denominación de otra sociedad, ¿verdad? Y a partir del 12 de febrero vamos a escuchar en las calles, en el comercio, etcétera, SAS, ¿verdad? Mariela Funes, SAS, DCB, Mariela Funes, SAS. Entonces, esas van a ser como las nuevas, digamos, las nuevas sociedades que vamos a empezar a escuchar, ¿verdad? Que no nos tendría que ser ajenas a raíz de que estamos interesados precisamente en conocer esas reformas. Luego la duración puede ser expresa, la determina evidentemente los accionistas, como actualmente también es, o puede ser pues, de manera indeterminada, ¿verdad? Eso lo determinan los accionistas. El domicilio social es también libre, ¿verdad? Ahora bien, el legislador sí en las SAS, digamos, ha tenido como el cuidado de que en ciertos apartados donde los accionistas, donde el accionista o los accionistas no hayan determinado ciertos temas, pues el legislador lo viene a suplir, ¿verdad? Cosas que no pasan en las sociedades anónimas. Donde, por ejemplo, si no estableció, y así lo dice expresamente la reforma, si no se estableció el domicilio, pues se va a entender, se va a presumir que es San Salvador Centro, ya un poco utilizando las nomenclaturas actuales. Ahora bien, si quieren que sea otro domicilio, eso es opción del accionista o los accionistas. La finalidad social, ese también es otro elemento novedoso, pues actualmente es necesario establecer y especificar la finalidad social. En su defecto, el legislador también presume pues, que, como lo hacen en muchas escrituras, donde se ponen pues, las actividades generales a las cuales se va a dedicar el comerciante,
Y siempre se dice, ¿verdad? Cualquier otra actividad lícita, como para dejar abierta la posibilidad a cualquier otro sin necesidad de modificar su pacto. Pues también aquí se estableció esa flexibilidad y también esa presunción si en dado caso no se establece tal cual, ¿verdad? La actividad a la cual se va a dedicar, pues pueden simplemente poner cualquier actividad lícita y es totalmente válido en este tipo societario. Luego el capital social, como les decía en un inicio, la suscripción sí es el 100%, aunque el aporte sí puede ser pagado posteriormente. El número de acciones en las cuales se divide el capital social, pues evidentemente si hay un solo accionista, pues el 100%, ¿verdad? Si hay dos o más accionistas, pues determinará el comerciante cómo se va a distribuir, pero sí es necesario mencionarlo en el pacto social. Luego la declaración del importe a pagarse, ¿verdad? Y la forma en la cual se va a hacer esto. La información de los accionistas, ¿verdad? Esto evidentemente también es importante establecerlo. La firma de los accionistas, que como lo decía, si es de manera electrónica, pues el legislador estableció que fuera firma electrónica certificada. La manera de hacer las distribuciones de utilidades, también es importante que se establezca de manera libre, cómo los comerciantes van a determinar cómo se van a distribuir sus utilidades. Y la declaración jurada de veracidad de la información proporcionada, y ese quizás sí es un elemento nuevo en el pacto social, y se consideró pertinente la incorporación por el hecho de que no hay una fe pública notarial de esto, ¿verdad? Asumimos y presumimos y estamos en la total responsabilidad como comerciantes de declarar la verdad, ¿verdad? Frente al formulario. Evidentemente siempre hay la identificación con la firma electrónica certificada, pero sí es importante establecer que ya queda en la responsabilidad de la persona el hecho de la información que vierte en ese formulario. Y luego, pues cualquier otra cláusula que se considere, el formulario es lo suficientemente flexible para poder responder a la realidad económica y a la operación de cada comerciante. Esto quiere decir que si hay reglas especiales o cláusulas especiales que no estén determinadas en este cúmulo y que evidentemente no contraríen el esquema, pues pueden incorporarse de manera libre, ¿verdad? No hay un límite de caracteres, no hay un límite. Ustedes pueden establecer las reglas que se consideren pertinentes para regular la operación, tal cual lo hacen ahorita, regular la operación de su tipo societario. Quizás hasta ahí quedamos un poco con la presentación de la SAS. Como bien lo decía el director ejecutivo, también es importante, como nuestros usuarios, hacerles ver ciertas mejoras que se han incorporado en el registro de comercio. Tenemos actualmente la buena noticia que el viernes pasado cerramos los libros físicos, ¿verdad? Y esto quizás es importante porque las inscripciones físicas, aquellas fotocopias en papel, aquellos si prestaron alguna vez libros físicos, a partir del lunes 22 de enero comenzamos con libros electrónicos. Entonces quiere decir que a partir del lunes 22 de enero ya no tenemos libros, ya no puede haber préstamo de libros, ¿verdad? A partir del lunes 22 de enero tenemos libros electrónicos y eso nos ha llevado a resoluciones electrónicas, ¿verdad? También respondiendo un poco a, mire, y aquella duda sobre, ¿y cómo va a ser la inscripción si es un libro al que ustedes manejan? Siempre me dan una firma y sello del registrador. Bueno, entró en vigencia el reglamento de la Ley de Registro de Comercio y eso nos posibilitó la emisión de libros electrónicos y por lo tanto las resoluciones del Registro de Comercio actualmente son 100% electrónicas con firma electrónica certificada de nuestros registradores. Y también por la implementación de las boletas electrónicas. Como le decía, ya no es de extrañarse y les puse una imagen de cómo se ven actualmente los comprobantes que se entregan. En el tema físico, actualmente van a recibir un comprobante de su inscripción, pero la inscripción válida es la que se encuentra evidentemente en el libro electrónico. Y lo que hacemos es que con este comprobante facilitamos el acceso a través de un QR. Un QR que lo lleva su documento electrónico válido, ¿verdad? Entonces esto, ahí van a poder ver y van a poder constatar la firma electrónica certificada de los registradores, que evidentemente hacen válido su inscripción, dependiendo del trámite que realicen. Y también las boletas electrónicas, pues esperamos incluso en un futuro poder eliminar, entregarles el papel. Ahorita estamos en un tema de estar familiarizando a todos nuestros usuarios con el tipo de boleta, pero luego van a recibir en su correo un QR a través del cual van a poder llevar un tracking de sus trámites. Entonces, son como aspectos importantes que consideramos importante, digamos, mencionárselos. Hasta aquí, digamos, la presentación con respecto a las generalidades de las SAS. Como muy bien, creo que lo decía Elena al inicio, así como fue el viernes pasado,
es una de una serie de capacitaciones en esta área. Vamos a ir profundizando elementos y dudas que se pueden surgir sobre las SAS y lo vamos a ir invitando a través de nuestras redes sociales. Sí, hemos ido recopilando, ¿cierto? Buenos días. Una de las inquietudes que se ha planteado es el nombre de la sociedad llevará SAS al final. Como lo mencionaba quizás en la presentación, evidentemente bajo la reforma del Código de Comercio, la única limitante establecida en la denominación es que no tenga una denominación igual a otra sociedad y efectivamente al final de la denominación va a llevar Sociedad por Acciones Simplificadas o su abreviatura SAS y puede ser también DCB, ¿verdad? Capital variable, también la reforma lo contempla. Pueden ser capital fijo o capital variable. ¿La SAS pagará matrícula de empresa anual? Correcto, las obligaciones mercantiles siguen siendo válidas, no hay una reforma, como les decía, en ese apartado, tanto obligaciones mercantiles, tributarias o establecidas en otra legislación, en las reformas no viene ninguna exención para el tipo societario SAS, tienen que renovar su matrícula dependiendo de su activo y tal cual actualmente se realiza bajo los esquemas de la Ley del Registro de Comercio y el Código de Comercio. Si una persona crea una SAS, pero posteriormente desea asociarse con otra, ¿pasaría a ser una SADCB? ¿Se debe de aumentar el capital a $2,000? No, digamos en los esquemas de asociarse o ser parte de otra sociedad, eso, digamos, no es obligatorio, ¿verdad? En temas generales. La transformación tampoco es obligatoria, pero puede hacerse. Las reformas contemplan transformaciones tanto de los tipos societarios tradicionales como de las SAS hacia otro tipo societario. Entonces las transformaciones sí son posibles. Sí, en efecto. Es decir, ¿se puede asociar con otra? Sí. ¿Es obligatoria una transformación? No. ¿Verdad? Se quiere transformar, lo puede hacer. Si se transforma, deberá de cumplir con las formalidades del tipo societario que se vaya a adoptar. Así lo establece el artículo 305Q de la reforma. Una SADCB actual se puede cambiar a una sociedad unipersonal. Sí, totalmente. Es decir, la transformación, como lo decía el licenciado Benavides, es factible, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que realizar es una suscripción de un formulario, ¿verdad? Porque si se va a transformar de una SA a una SAS, pues tiene que cumplir con la formalidad de la SAS, que es el formulario. Entonces, tiene que suscribir el formulario para transformarse. Sí, perfecto. La SAS, recordar, tal cual lo ha expuesto la licenciada Funes, puede tener un accionista o puede tener múltiples accionistas. Por lo tanto, otro modelo societario puede transformarse en una SAS y mantener los socios o accionistas que previamente tenía. Si en el formulario de una SAS se determina el monto del capital inicial, este se puede modificar posteriormente. En efecto, ¿verdad? Tal cual los trámites operativos con los otros modelos societarios, el formulario inicial de constitución puede modificarse de conformidad a las necesidades que tenga pues, el comerciante. Entonces no hay ningún inconveniente en modificar, aumentar o disminuir el capital de la SAS. Y existirán formularios especiales para ello, ¿verdad? Ya que todos los actos operativos se realizarán en el registro de comercio a través de formularios. El capital mínimo siempre será $2,000 con la inscripción de $1 de capital inicial.
No, ¿verdad? Esa es una regla para la sociedad, la SA. La SAS tiene capital $1 y puede establecer también su mínimo, ya que no hay ningún inconveniente que adopte el régimen de capital variable. Ellos determinan libremente el monto de su capital y el mínimo que quieran establecer. Sobre los aranceles, ¿cuáles son los aranceles que van a cancelar la SAS? Y si es necesaria la presentación de algún tipo de solvencia. En efecto, los aranceles, la tabla de aranceles que establece la Ley de Registro de Comercio no se modifica. Es decir, la SAS tendrá que cumplir con los mismos aranceles registrales que cumplen los otros modelos societarios. Y tampoco las SAS están exentas de requisitos extra registrales que establezcan leyes especiales. Así lo establece por ahí tanto el artículo 305A, que habla de las características generales, el 305B al final, ¿verdad?, de lo que regula el formulario, y también allá por el 305Z. Están obligadas al cumplimiento de todas las obligaciones del comerciante. Y quizás ahí reforzando lo que mencionaba en la presentación, la gratuidad que se estableció en la reforma iba expresamente solo vinculada con la constitución, es decir, con la inscripción de la constitución de la sociedad y la matrícula primera vez. Entonces, esa gratuidad que establecieron en la reforma solo fueron para los actos de entrada, ¿verdad?, de la SAS. Para los posteriores actos, pues, como muy bien indica el licenciado Benavides, pues hay que pagar la tarifa correspondiente. Igual, en el caso de la SAS, tenga accionistas extranjeros, persona natural o jurídica, es necesario que estos presenten o relacionen el NIP. En efecto, ¿verdad? No solamente por cuestiones comerciales, sino también recordemos que el NIT pues, tiene su regulación especial de carácter tributario y se le exige a los nacionales como los extranjeros en los formatos que ya conocemos. Aquí hay una consulta sobre referente a la finalidad social. Puede ser una sociedad que no compra ni venda, por ejemplo, bienes, inmuebles, depósitos. En efecto, como lo mencionaba en mi presentación, la finalidad puede ser lo suficientemente amplia como para decir cualquier acto lícito, ¿verdad? ¿A qué se va a dedicar? Pues el comerciante lo va a determinar. Y las obligaciones sobre declaración y todo, pues no está inhibida, ¿verdad?, la sociedad a realizarlas. Las obligaciones tributarias y mercantiles siguen siendo aplicables a las SAS. Otro interrogante, ¿qué libros llevarán las SAS? ¿Verdad? Ya lo explicaba la licenciada Funes, están obligados a llevar dentro de el catálogo de libros sociales el libro de actas, ¿verdad? Pero ellos también tienen una libertad, una flexibilidad de poder llevar los libros que consideren pertinentes, adecuados a su modelo de negocio. El obligatorio que se mencionen o que lleven es el libro de actas de los órganos sociales y de administración. Pero si no establecen nada en su formulario, se les aplica la regla del artículo 40 del Código de Comercio con los 4 libros que ahí se establecen. Los de actas de las juntas generales, de los órganos de administración, aumento y disminución de capital y de registro de accionistas. Mencionan sobre el alcance del ejecutor especial que regula el artículo 305B y que si son para actos dentro del registro de comercio o se extienden a otro tipo de actos. La disposición es bien específica. Sí es para realizar actos dentro o frente al registro de comercio, ¿verdad? El objetivo es que la SAS pueda tener a una persona designada que pueda realizar los diferentes trámites registrales sin necesidad de estarle exigiendo autorizaciones, nombramientos, etcétera. Ya con un ejecutor especial, esta persona podrá realizar cualquiera de esos actos de los trámites pertinentes a la sociedad por acciones simplificadas. Aquí hay una pregunta vinculada, dice, si existe un accionista que pertenezca a una sociedad anónima, ¿puede optar a formar en la individual SAS? Sí, efectivamente, cualquier persona natural, aunque sea accionista de otra sociedad, pues puede perfectamente también ser accionista de manera unipersonal en una SAS.
Luego, cuando se refiere a los aportes que tienen hasta 2 años, ¿a cuáles aportes se refiere? Está obligado a tener oficial de cumplimiento del acuerdo de lavado, quizás aquí vinculado con el tema del aporte. Lo que yo quería hacer énfasis en la diferencia de la suscripción y el pago del aporte. Es decir, la suscripción es el hecho de decir cuántas acciones se suscriben en ese momento, ¿verdad? La suscripción tiene que ser del 100% en el momento de la Constitución. Entonces, ¿de cuánto? Pues lo mínimo que estableció el legislador es una acción, ¿verdad? $1, ¿verdad? Luego, de ahí para allá, pues tienen que establecer la suscripción y luego, evidentemente, pues hacer el pago de esos aportes, es decir, de lo que determinamos, ese dólar, digamos, si fue el dólar el que elegimos, pues ¿cuándo lo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Y tenemos el tiempo que nosotros determinemos, hasta 2 años, porque el legislador estableció el límite de 2 años, para pagarlo. O sea, tienen perdón, 2 años para pagar $1, sí, así es la regla, ¿verdad? Si ustedes eligen $5,000, tienen hasta 2 años, pues para pagar los $5,000, con la suficiente flexibilidad de que ese aporte se determine, ya sea, si quieren utilizar lo mismo el cheque, pues el cheque. Si quieren utilizar una transferencia bancaria, una transferencia, billetera electrónica, pues lo determinan en el pacto social la forma, cómo lo va a hacer ese aporte de ese capital y en qué momento lo van a pagar y tienen hasta 2 años para hacerlo. Luego, como muy bien lo decía, con respecto a las obligaciones frente a otras legislaciones, sobre todo en materia de lavado de dinero, pues evidentemente esas no inhibe de cumplir ninguna otra obligación. Si de conformidad con la legislación tributaria, con la legislación de lavado de dinero, con la legislación mercantil, hay una obligación puntual en su análisis interno de operación, pues debe de cumplirse, ¿verdad? El legislador no hizo distinción o una flexibilidad en cuanto a cumplimientos de leyes secundarias con respecto a las SAS. También hacen unas consultas respecto del trabajo articulado que se está realizando con otras instituciones públicas que tienen que ver con la constitución de sociedades, con este modelo societario. Ministerio de Hacienda, Seguro Social, Ministerio de Trabajo, PCR, respecto de si están adecuando, porque cuando se habla de sociedad, ya pide 2 o más accionistas, ¿verdad? Y también tengo entendido que se está adecuando los procesos en dichas instituciones para que se adopten o se adecúen, mejor dicho, a este modelo societario en el cual puede tener un solo accionista. Tal cual, y quizás compartirles el hecho de que también el Ministerio de Hacienda se encuentra listo, ¿verdad? En su catálogo ya para la emisión del NIT, de este tipo societario. Y como muy bien lo dice el licenciado Benavides, pues estamos en esa articulación con los entes gubernamentales para que cada uno dentro de sus catálogos, dentro de sus formularios, pues tengan la flexibilidad, digamos, o la necesidad de modificar lo que fuera necesario para adaptarse al tipo societario. Entonces, eso digamos, es parte de la dinámica de cada entidad gubernamental. Sin embargo, como registro de comercio, decirles que en lo que respecta al mandato legal puntual vinculado con el registro de comercio, estamos listos, ¿verdad? Para la entrada en vigencia de la ley. El 12 de febrero van a estar a su disposición, una vez entre en vigencia, pues el 12 de febrero va a estar a su disposición poder constituir SAS. Sí, estamos listos con los formularios. Entonces, en lo que respecta al registro de comercio, ya estamos preparados y la articulación también vinculada con otras entidades, pues también estamos apoyando en lo que podemos y entiendo que cada una pues está haciendo sus labores internas para poder responder pues a la necesidad dentro de sus servicios de este nuevo tipo. De las últimas interrogantes, las SAS no estarán obligadas a la auditoría externa. Decirles que respecto quizás de aquí mezclar un tema de la contabilidad también. El 305Z establece 3 grandes escenarios de cómo llevar la contabilidad a las SAS. Si tienen un activo menor a $12,000, no están obligadas a llevar contabilidad formal y el representante legal puede llevar la contabilidad por sí mismo. Con un activo igual o superior a los $12,000, sí están obligados a llevar contabilidad formal, obviamente a través de un contador público. Para el nombramiento de auditor,
y la presentación de estados financieros también al registro de comercio para su publicidad, si pasan del umbral de considerarse microempresarios de conformidad a la ley de protección y fomento de la pymes, allá por el artículo 3 de dicha ley, que anda por, si pasan el umbral de ventas brutas anuales de 482 salarios mínimos. Entonces, si ya pasan de ese umbral, ya están obligados para ese ejercicio fiscal nombrar auditor externo, para ese y los próximos. Entonces, dependiendo de esos escenarios, así serán los requisitos de presentación de los estados financieros. Si no están obligados a llevar contabilidad formal, solo los presentarán con la firma del representante legal. Si están obligados a llevar contabilidad formal, con la firma del representante legal y el contador público. Y en el último caso, agregar pues la firma del auditor con el dictamen. Y también mediante un formulario, la presentación de estados financieros. Bien. Bueno, hay otra consulta, dice, ¿se podrá dar el fenómeno que los modelos societarios actuales quieran transformarse a las SAS para aprovechar ciertos beneficios? Es posible, de acuerdo a legislación comparada, por ejemplo, en tema de Colombia, queríamos un modelo exitoso. Actualmente nos comentaban los colegas en materia registral que más del 90% de sociedades en Colombia son SAS. La transformación también es un fenómeno que se dio en ese país. Sin embargo, esto depende un poco de los esquemas de operación de cada uno, porque la SAS, por ejemplo, sí tiene una limitante y es el hecho de que no puede, por ejemplo, estar en mercado bursátil, ¿verdad? Esa limitante sí es importante de recalcar, porque dependiendo si tu operación amerita estar en una bolsa de valores, pues no es tu esquema, ¿verdad? No es el esquema que es tan necesario o digamos el idóneo para tu tipo de negocio. O los esquemas donde son necesarios, por ejemplo, ser una sociedad anónima como el mercado financiero, pues eso no se cambia, ¿verdad? La legislación bancaria no se ha visto modificada, por lo tanto, si se quiere establecerse como un banco, pues es necesario cumplir con la legislación bancaria sobre ese tema. Entonces, esto depende un poco de la dinámica y el tipo de comercio que se pretende realizar. Y precisamente eso es lo que va a determinar si conviene o no conviene el tipo societario en particular. Pero sin duda alguna, un fenómeno que se puede dar es que una SA pueda decir, bueno, yo de verdad que estoy con este socio solo por simple formalismo, ¿verdad? Y soy un comerciante en pequeño y pues me interesa mejor estar yo solito. Entonces me voy a transformar, ¿sabes qué? Muchas gracias, licenciado Benavides, ¿verdad? Por ser parte de mi sociedad. Pero me voy a transformar en una SAS, ¿verdad? Y evidentemente para gozar de la flexibilidad que puede dar ese tipo societario, si es posible, si se ha dado en legislación comparada. Sin embargo, como les digo, esto depende de la dinámica comercial y del negocio que se realice. Así que la apuesta, digamos, en los esquemas y societarios internacionales es que se ha doblado la formalidad, se ha incorporado más comerciantes. Y las sociedades anónimas siguen existiendo en esas sociedades, no es que se han eliminado, se ha reducido, sí se ha reducido, porque como les comentaba en un inicio, los datos del registro de comercio son que una razón de 40% más o menos tenemos que son 99-1, ¿verdad? Entonces puede ser que ese tema de unipersonalidad llame bastante la atención y pueda ser reducido, pues aprovechando ese beneficio de constitución. Creo que con eso abordamos las preguntas. Les agradecemos muchísimo de verdad el interés que tienen en estas reformas. Los invitamos a ser parte de esa asesoría, ¿verdad? A sus clientes o a ustedes mismos, ¿verdad? En materia de formalización. Y como muy bien lo indicaba la licenciada Irmelena, pues tenemos un pequeño refrigerio, cafecito al final, ¿verdad? Recordarles lo que decía también el licenciado Trigueros, esta jornada ha sido grabada y posteriormente va a ser subida al canal de YouTube, por si ustedes quieren volver a verla o recomendársela a alguien también, con muchísimo gusto. ¿Sí? ¿Usted tiene alguna consulta? Gracias. Con estas reformas de las SAS, de estas sociedades unipersonales, queda a elección de lo que es los libros legales, a excepción de los libros de acta.
se podría tomar los libros especiales. Sí, respecto a los libros, como lo mencionamos, hay una flexibilidad de que la SAS pueda determinar los libros sociales que van a llevar, saliéndose un poquito del esquema del artículo 40 del Código de Comercio que establece 4 libros. Ellos están obligados nada más a llevar un libro de actas, pero si para ellos tienen a bien, pueden llevar los 4 libros que establece el Código, que es el de actas de juntas generales, el de actas de la administración, el de accionistas o socios, según el tipo social, y de aumentos y disminución de capital. No hay ningún inconveniente. Una pregunta. Hoy normalmente cuando uno viene a inscribir un balance de una persona natural, le piden el informe del auditor. La pregunta específica es, en este nuevo modelo de sociedad, si uno no aplica al auditor todavía, va a poder inscribir su balance así nomás. Así es. Si no pasa del umbral de microempresario y no está obligado al nombramiento del auditor, solo va a presentar los estados financieros, sin el dictamen del auditor. Y con el caso de las personas naturales que están funcionando actualmente, va a desaparecer el dictamen. O simplemente puede uno traer el balance. Para el caso del comerciante individual no se han modificado las reglas de la contabilidad para ellos, ¿verdad? Y nombran el auditor también, si no mal recuerdo, de conformidad al activo, ¿verdad? Entonces, pero las reglas se mantienen igual para el comerciante individual. Estas reglas son especiales para las SAS. Ok, gracias. Solo quizás interrumpo un ratito, solo para saludar al señor subdirector que nos acompañó en toda la jornada y agradecerle la presencia también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. Solamente es algo breve. Bueno, dos preguntitas. Una, Muchas gracias. Gracias. una es respecto a cuando se realice que ya estén disponibles los formularios. ¿Eso se pueden descargar y traer físicamente o es necesario realizar el proceso de certificación de firma para poder hacer el proceso? Sí. ¿O puede venirse a traer Perfecta físico? pregunta. Los formularios van a estar en 2 modalidades. Van a ser formularios electrónicos y el formulario electrónico per se, por ser documento electrónico, le va a requerir la firma electrónica certificada. Sin embargo, también tenemos la posibilidad del formulario físico que también vamos a poner a disposición en formato editable para que pueda ser también impreso y evidentemente pues, poderlo traer con la firma autógrafa. Van a ser las 2 posibilidades. Lo que se trata aquí es de no evitar, digamos, que sea también una barrera el hecho de lo electrónico, ¿verdad? Pero, digamos, sí ponerlas a su disposición las opciones, tanto electrónica como física, van a estar a su disposición. ¿Y aproximadamente cuánto se tarda este proceso de cuando ya den una resolución de acerca de una vez presentado el formulario de manera electrónica? Nosotros estamos aspirando en nuestro proceso y mejorando evidentemente procesos, tiempos, revisión y nuestro sistema también a raíz del tema de las resoluciones electrónicas nos hemos preparado para mejorar tiempos y estamos aspirando que en un lapso de 4 horas desde que usted presenta el formulario, ya sea de manera física o electrónica, y estamos esperando que en un lapso de 4 horas podamos darle una respuesta, ¿verdad? En cuestión de inscripción. Esos son los tiempos que estamos tratando de mejorarles. Perdón el abuso, la última pregunta. Con todo gusto. Fíjese de que esto, bueno, hay un reglamento en el Ministerio de Trabajo donde certifica o más bien da una acreditación a lo que son empresas asesoras. Para este caso, la figura dice, o la ley dice ahí, que se debe presentar una sociedad anónima de capital variable.
Entonces, ¿estas reglas tienen que regirse siempre así o será que ahora en vinculación con esta nueva postura, ¿verdad? O ¿cómo se le llama? El nuevo tipo societario, digamos. Nuevo tipo societario, ¿será que pues ellos tienen que hacer alguna reforma a ese reglamento o ya de por sí o por de favor pues ya debería ser aceptado también? Sí, fíjese que si la normativa menciona sociedades anónimas, pues, se sigue respetando esa normativa. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, en este caso que usted pone el supuesto en particular, pues podría evaluar el hecho del tipo societario para incorporar y adicionar, mire, puede ser sociedad anónima o SAS, ¿verdad? Incorporarle ese elemento a su normativa. En lo particular, quizás solo comentarle que estamos en esos esfuerzos con el resto de entidades gubernamentales para podernos también familiarizar con el tipo societario, ¿verdad? Evidentemente, las reformas son publicadas en el área oficial y no pueden ser desconocidas por nadie. Y entonces, el tema aquí es que cada institución gubernamental debe analizar sus propios procesos, analizar sus propias normativas y evaluar la actualización de las mismas de cara a poder reconocer el nuevo tipo societario, ¿verdad? Entonces, si decía sociedad anónima, pues la sociedad anónima sigue existiendo y es la misma, ¿verdad? Que actualmente es, no desaparece y no es que se transforme obligatoriamente en una SAS. Lo que en ese momento, digamos, podría ser en el análisis del Ministerio de Trabajo es la incorporación, ¿verdad? O adición a esa normativa de ese tipo societario. Pero eso será un análisis de cada institución. ¿Alguna otra consulta? Sí. Con el formulario, perdón, con el formulario en el inciso 7 dice que se puede agregar el número de acciones en las cuales se dividirá el capital social en el nuevo formulario. En este caso, como la persona pues entra de forma individual como un comerciante individual y no tiene a quién asociar, pero podría el formulario ser extendido a que en algún numeral pusiera este comerciante beneficiarios que serían los que podrían llegar a formar parte de una sociedad posteriormente porque la situación es que nuestro comerciante tiene su negocio, ¿verdad? Sobre todo el de emprendedurismo, pero la mayoría son negocios familiares. Entonces, los beneficiarios, si aparecerían en el formulario, esos beneficiarios serían los próximos sucesores de ese negocio. Ajá. Digamos, en materia del capital accionario. Accionario, así es, que quede como un porcentaje. Por ejemplo, tengo yo un negocio, tengo 2 hijas. Entonces, digo yo, bueno, mis beneficiarias de mi negocio, por A o B motivo, sería el 50 y 50 por ellas, ¿verdad? En lugar de crear eso de otra vez las acciones, porque caemos en el mismo juego de la sociedad, ¿verdad? Y también para el comerciante individual. Fíjese que en materia del capital accionario se regla, digamos, no se modifica, es decir, hay que declarar quiénes van a ser los accionistas de esa sociedad. En este caso, por ejemplo, si la intención es que los accionistas de la sociedad puedan ser sus 2 hijas, y en materia, de manera proporcional, pues, como usted muy bien lo ha indicado, tienen que establecerse que suscriben 50 y 50 las acciones, ¿verdad? Esa regla, digamos, no se ve modificada en cuanto al capital y a la suscripción, porque la acción como tal, digamos, sí se rige en el Código de Comercio. Esta SAS es una sociedad de capital al final. Es decir, con componentes o elementos de flexibilidad en su formalización o constitución, pero en esencia es una sociedad de capital. Entonces, el establecer la suscripción de acciones es algo esencial, digamos, en este modelo, al igual que lo es en una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, usted tiene que declarar y suscribir el capital en 100%, y pues digamos, ahí sí entra el análisis de su modelo social, digamos, de su modelo de negocio, para establecer si quiere que de entrada sean accionistas, ¿verdad? O posteriormente pues se rija por un tema de herencia, ¿verdad? Pero eso ya siguen las reglas normales.
final.